Hola, soy Laura Rivas y bienvenido a La Vida que Quiero. Una conversación íntima entre tú y yo donde te propongo temas sobre los que reflexionar y donde te invito a ver la vida desde la posibilidad. Un espacio para aprender a realizarte y a crear la vida de tus sueños. Así que ponte cómodo porque tengo mucho que contarte. Bienvenido a un nuevo episodio en La Vida que Quiero. Soy Laura Rivas y hoy quiero hablarte sobre cómo podemos perdonar. De hecho, hablé sobre el perdón, pero desde otro enfoque en bastantes episodios atrás. Hablaba en concreto sobre cómo perdonarse a uno mismo y aumentar el merecimiento, pero aquí voy a centrarlo en cómo perdonar a otra persona, ¿vale? Incluso perdonar a la vida y reconciliarte con la vida. Así que cuando yo te planteo el que debes perdonar, no tienes por qué, obviamente, pero si yo te digo debes perdonar, ¿qué es lo que sientes? ¿Sientes pereza? ¿Sientes resistencia? Lo interesante de perdonar, o podríamos decir que nos conviene perdonar, porque si no perdonamos es como tomar un veneno esperando que la otra persona sea la que enferme o se muera con ese veneno. ¿Tiene sentido? Es una cosa que en realidad nos afecta a nosotros y nos pesa a nosotros al final. Ojo, cuando hablamos de perdonar no estoy diciendo tener que volver a tratarte con esa persona, ver que estuvo bien lo que pasó o lo que ocurrió o lo que te hizo, sino que es un movimiento interno que tú haces para ti mismo o ti misma para básicamente liberarte del peso del pasado, liberarte de todo eso y poder vivir y mirar hacia el futuro, porque el no perdón crea obviamente resentimiento, amargura incluso, y hace que no soltemos el lastre y que no miremos hacia adelante con ilusión, con entusiasmo, abiertos a la posibilidad de una hoja en blanco, ¿no? Por lo tanto, perdonar a otra persona es algo que hacemos por nuestro propio bien, por nuestra propia felicidad. Y si no lo hacemos, lo que ocurre es que acumulamos resentimiento, frustración, amargura y, además, afecta nuestro potencial de felicidad, porque si no perdonamos algo del pasado, afecta cómo nos presentamos en nuevas situaciones parecidas, en nuevas relaciones, etc. Todos tenemos algo o a alguien a quien perdonar. Es imposible llegar a ciertas alturas de la vida sin que nos haya pasado algo que haya sido objetivamente injusto, ¿sí? Indiscutiblemente injusto. Y cuando finalmente conseguimos perdonar, lo que hacemos es librarnos de esa narrativa con la que nos estamos explicando eso y sobreidentificando durante mucho tiempo. Ojo, porque este va a ser un episodio que va, sin lugar a duda, a crear mucha resistencia y que va a ser provocador y desafiante, porque te planteo un nuevo enfoque para perdonar, ¿de acuerdo? No lo rechaces nada más empezar a escucharlo, está lleno de matices, ¿vale? Te decía que cuando finalmente lo hacemos, lo de perdonar, conseguimos librarnos de una narrativa en la que nos estamos identificando, que normalmente es la de soy víctima de, me ocurrió eso. Y aquí, ojo, no estoy diciendo que no ocurriese eso objetivamente, sino del papel o de la posición desde la que uno se identifica, que es la de eso me ocurrió a mí. Y según el triángulo dramático de Karpman, eso nos desempodera. Cuando tú, sea o no sea así objetivamente hablando lo que ocurrió, te ves como la víctima, perpetúas una posición de falta de poder, de falta de capacidad de cambio, te restas poder, te mermas, ¿vale? Luego, más matices. Perdonar no es olvidar, obviamente. Y de nuevo, perdonar no quiere decir que llamas a alguien y le perdonas o que vuelves a tener que tener relaciones con esa persona en absoluto. Perdonar es un movimiento interno que haces de soltar para seguir adelante con menos peso en la mochila, básicamente. Porque eso es lo que ocurre cuando no perdonamos, que tú sigues caminando, sigues avanzando, sigues subiendo la montaña, pero con más rocas en la mochila. Y además, no solo tienes el peso de lo que ocurrió, sino que además tienes el de no perdonar, que se suma a ese peso. Es decir, el rencor es un peso más, ¿vale? En definitiva, no perdonar lo que hace es encallarte en una narrativa victimista. De hecho, tengo un episodio sobre este tema, sobre la narrativa victimista también bastante para atrás, que es muy interesante y es muy complementario a lo que estamos hablando aquí. Lo que voy a hablar en este episodio se basa mucho en un libro que se llama El perdón radical, de Colin Tipping, que tiene un planteamiento muy interesante, puesto que entiende, y aquí es cuando empieza lo provocador, porque si tú ves y sientes que te ha pasado que claramente era injusto o que tú fuiste víctima de algo, puedes sentir resistencia ante lo que te estoy proponiendo, ¿vale? Pero abre la mente y primero escúchame, ¿vale?
Tipping propone que existe dos planos, el humano, donde existe la dualidad, el bien y el mal, correcto e incorrecto, ¿de acuerdo? Y el plano metafísico o divino, que es donde todo es neutro, ¿vale? En el libro yo me lo leí en inglés, creo que venía a decir algo así como everything is fine. Claro, si yo te digo todo está bien, ahí sí que puedes sentir bastante resistencia. Creo que si te digo todo es neutro, me escucharás más, ¿vale? Es decir, todo es neutro tal como es o tal como sucedió para nuestra evolución. Este es el matiz, ¿vale? Y me parece un punto de vista muy interesante porque ante ciertas situaciones de la vida al final necesitamos soluciones espirituales. Porque si no nos salimos del bucle en el que estamos, ¿de acuerdo? Y este autor ofrece un punto de vista que puede ser muy catalizador para ciertas personas, porque da esas herramientas para salir potenciados y darle sentido a todo lo que nos ocurre. Entonces, según Tipping, en el plano humano existen efectivamente las víctimas, o sea, no se niegan los acontecimientos, gente que ha sido diana de malas acciones o situaciones injustas, eso existe. Por lo tanto, existe el perpetrador de eso, ¿vale? Nadie lo está negando, nadie niega que algo le ocurriese a alguien, porque además, ante cualquier situación, la víctima siempre necesita, ante todo, reconocimiento de lo que le ha pasado, validación de lo que le ha pasado, ¿vale? Y luego habla de este segundo plano, que es el metafísico o el divino, en el que no hay dualidad, sino unidad, es la conciencia. Y por lo tanto no existe separación, por lo que no existe el contraste de bien-mal, tú, yo, todo es uno. Y en este plano, repito, todo está bien o todo es neutro en nuestro camino tal como nos ocurre, ¿de acuerdo? Tipping dice que tenemos un pie en los dos mundos, en realidad. Somos seres espirituales teniendo una experiencia corporal. Y de nuevo, ojo, no se trata de hacer espiritual o lo que en inglés llaman spiritual bypassing, es decir, ostras, ¿cómo traduciría esto? ¿Sabes cuando ha pasado algo gordo y dices, no me fastidies, esto merece al menos que alguien diga, eso no ha sido justo? O sea, decir, no nos contemos milongas, esto no ha estado bien, pero te lo intelectualizas con un discurso espiritual, no, porque claro, había una lección y no me jodas, no me fastidies, eso no ha estado bien. Entonces, ocurre esto, algunas personas que están muy metidas en el mundo del desarrollo personal o en el mundo espiritual pueden tener tendencia a hacer esa intelectualización espiritual o spiritual bypassing de lo ocurrido, intentando saltarse el plano humano y directamente intentando explicarse las cosas en el plano metafísico divino, y eso te lleva a una negación, o sea, un poco como decir, hacer el avestruz, ¿sabes? Eso no es perdonar, eso es delirar, según cómo, ¿vale? Entonces, nadie está proponiendo esto, ¿sí? Mencionaba antes el triángulo dramático de Karpman, donde estaba el tema del arquetipo de la víctima, es decir, hay el villano, el héroe y la víctima, son los tres ángulos arestas del triángulo, y cuando tú te pones en la víctima pierdes poder. Es decir, te dices las cosas como me han hecho, me ha pasado esto, etc. Y cuando estás en víctima, esperas que lo de fuera cambie o que la otra persona cambie, pero no te ves a ti como un agente de cambio, ¿de acuerdo? Y como víctima tomas decisiones y tienes una conducta para que confirme tu victimismo, ¿de acuerdo? Entonces, la víctima, cuando estás en posición víctima, ojo, que no estoy diciendo de nuevo no te pasó esto, sino que sí te pasó, pero luego es qué haces con eso, ¿vale? Entonces, si tú no te planteas el qué hago ahora con esto y te quedas en el oh, me ha pasado esto y ahí te plantas, o esa persona me ha dicho esto, o me hicieron bullying, o mi madre fue así, o mi hermano me trató asá, o mi marido me puso los cuernos, o mi amigo me traicionó, o yo qué sé. Nadie está diciendo que eso no ocurriera, ¿vale? Pero una vez hecho el duelo, si te plantas y te quedas estancado en la víctima, pierdes poder, caes en la pasividad. Y además, yo he conocido gente que es muy victimista, espero que hayan cambiado su actitud, pero una de las cosas que a mí y todos podemos caer en ese papel victimista. Y yo ciertamente he estado, y si no me lo miro, puedo perfectamente volver a caer en actitudes victimistas, ¿no? Pero lo que pasa es que como existe un beneficio secundario de, claro, ver las cosas desde el punto de vista víctima, no tomamos esa responsabilidad que nos sacaría de ese papel, ¿no? Bueno, lo del beneficio secundario ahí lo he soltado, pero es algo en lo que podría reflexionar. Es decir, ¿qué gano yo quedándome como víctima y viéndome como la víctima de esto? Porque
en el peor de los casos, nada cambia. Pero en el mejor de los casos, si yo cambio esto, vale, me pasó esto, pero yo puedo crear algo a partir de ahí, ¿no? Además, la víctima se ve como el bueno y el otro como el malo, y cree que el otro le debe algo. Esto, sobre todo en lo que a malentendidos con gente se refiere, en lo que a relaciones se refiere, no estoy hablando de cosas graves, ¿de acuerdo? Y básicamente, en el momento de actuar estás saliendo de ese rol de víctima. Por eso es interesante el salir de ese rol de pasivo y ponerte el gorro de ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Me ha tocado esta mierda. ¿Qué abono voy a hacer con esta mierda? ¿Sí? Se dice de hacer limonada de los limones, pero yo creo que está bien así, ¿no? Me ha tocado esto, que es injusto, me duele, me pasó esto. Estas son las cartas que me han tocado en la vida. ¿Qué voy a hacer con esto, no? Por lo tanto, en el libro de Tipping se habla de, o se hace mucha mención a la autorresponsabilidad, ¿no? Que no niega que aquello que afecta a alguien, aquello que sucedió que afectó a alguien, debe tener o aquella persona que afectó a alguien de alguna forma, debe tener sus consecuencias o recibir sus consecuencias, ¿vale? Sin embargo, también habla de que en un plano metafísico, aquello que ocurrió es neutro y ocurrió para su evolución. Si la persona, y ahí es cuando yo añado, si la persona está suficientemente despierta y se plantea esta posibilidad, ¿no? Es decir, ¿qué hago yo con esto? ¿Vale? Por lo tanto, para que este clic, este cambio de perspectiva funcione, hay que hacer un clic en el ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué me pide la vida que haga yo con esto? Para seguir evolucionando, porque si no te haces estas preguntas, no sabes cómo salir del bucle. Y te tienes que hacer estas preguntas tantas veces durante tanto tiempo como sea necesario. No creo que el perdonar o el ver las cosas de una forma totalmente diferente ocurra instantáneamente y la transformación sea ipso facto ahí forever. No niego que a algunas personas les ocurra, pero a mí personalmente, cuando he tenido que perdonar, ha sido como por olas, ¿no? Oleadas, ¿no? Es decir, me aparece de nuevo la herida, me siento de nuevo tal, no sé qué, pero vuelvo a soltar, vuelvo a perdonar. Me vuelvo a ver como la víctima, vuelvo a interpretar las cosas como algo que a mí me pasó, vuelvo a hacerme las preguntas de qué hago yo con esto, vale, si esto sucedió, y a partir de ahora, ¿qué voy a hacer con esto, no? Por lo tanto, ¿cómo salgo de esto potenciado o potenciada? Sería una muy buena pregunta. Fíjate que no estamos hablando de por qué te pasó, porque el otro no sé qué y debería pagar, no sé qué, no sé cuánto. Es vale. Hay como una aceptación, de hecho, ahora que estoy hablando de lo ocurrido, ¿sabes? Entonces hay una aceptación, es claro que esto es lo que ha pasado, cómo salgo potenciada de esta situación. ¿Qué puedo hacer con esto que ha sido feo y horroroso y qué creo con esto? ¿Qué cosa constructiva yo creo a partir de ahora con esto? ¿Sí? Y es así como salgo del victimismo y paso al rol del creador. Por lo tanto, no quiero decir que te guste lo que pasó, pero hacerte estas preguntas te empodera y te pone en una posición en la que sí puedes hacer algo. Y al hacer algo con lo que te ocurrió, le das un sentido a lo que te ocurrió. Ojo aquí, porque aquí es cuando vuelve a ocurrir lo del spiritual bypassing o de la intelectualización, o no, las cosas ocurren para aprender, que sí, se aprenden de los errores, pero de los dramas, las tragedias, las injusticias, pues ¿qué quieres que te diga? Hay muchas cosas que me pasaron que podría perfectamente haber vivido sin ellas, ¿no? Que claro que aprendo de eso, obviamente, pero no se trata de hacer este salto y invalidar y negar una situación injusta. Pero al darle un sentido a las cosas que te causaron dolor y en la que fuiste el receptor de esa injusticia y que ahora te encuentras en una situación en la que debes perdonar, o si quieres, ¿vale? Le estás dando sentido a eso que ocurrió, le estás dando, pongamos, si tu vida fuese una línea y esa fuese tu biografía, ahí habría ese punto de inflexión. Y al perdonar y plantearte qué hago yo con esto y seguir evolucionando, le estás dando un sentido, no que vino a ti para que te pasara esto. Yo lo veo un poco distinto, es que te pasó esto, que mira, oye, así random, y tú es quien le das ese sentido, el que a ti te funcione, porque vas a crear algo a partir de ahora con eso, ¿de acuerdo? Y es así como lo procesas. Espero estar explicándome. Por cierto, si no lo has hecho ya, quiero recordarte que tienes acceso gratuito a mi curso Ser Más Feliz, que es un curso de 5 lecciones súper completo en el que te ayudo a reenfocar tu mirada para ver la vida con más ilusión, alegría y optimismo.
puedes acceder a él de inmediato a todas las lecciones desde mi web, laurarribas.com, o en el dominio o en el link cursosermasfeliz.com, y ahí puedes apuntarte, descargártelo o acceder a él y ver creo que hay varias horas de curso. Es un curso precioso, bello, que seguro que va a ser como mínimo reconfortante y muy inspirador. De nuevo, puedes ir a laurarribas.com o a cursosermasfeliz.com. Entonces, para perdonar, podrías hacer muchos trabajos, existen muchas herramientas ahí fuera, incluso rituales de soltar, de perdonar. Yo lo he hecho, y no soy la primera persona que lo ha hecho, de escribir. Vamos, si me paro a pensar en la de ritos que he hecho yo para perdonar, desde escribir algo, quemarlo, escribir algo, soltarlo en un río. Incluso, ¿cómo era? Hice un ritual donde creo que escribí alguna carta, y luego creo que la quemé y las cenizas las puse en una planta, porque es una persona que está en mi vida y que quiero mucho a esa persona y que espero que esté mucho en mi vida, pero donde la relación estaba siendo muy difícil, y habíamos llegado a un punto de un callejón sin salida, y puse esas cenizas en la planta, compré un rosal de rosas amarillas precioso y se lo regalé. Y te puedo asegurar que algo cambió. No fue inmediato, pero algo cambió en mí. Como mínimo ya dejé de pedirle peras al olmo, de sentir tanto resentimiento. Algo cambió y sí que la situación se desinflamó muchísimo. Así que por rituales que no quede, ¿vale? Y todo lo que sean ritos tiene la parte esta de performance que va muy bien para lo que es el inconsciente, ¿de acuerdo? El inconsciente no lo convences con la palabra, sino con símbolos, con actos, con metáforas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el gesto del hacer ese tipo de ritos, cala a un nivel inconsciente porque tiene otro tipo de código, ¿de acuerdo? Luego está la parte, obviamente, de trabajarlo desde un plano más intelectual, donde puedes explicar los hechos y volcarlo todo, puedes luego reescribir los hechos con un nuevo encuadre, etcétera, ¿no? Pero ya te digo que al final perdonar tiene que ver mucho con también un proceso de sanación. Y eso es algo que Tipping no menciona, pero que sí que incluyo aquí como nota final de este episodio. Y es que una cosa es perdonar, que es un trabajazo ya en sí, en función de lo que estamos hablando, ¿eh? Porque además de este libro lo oí mencionar, y de este enfoque del perdón, lo oí mencionar de una persona que había sido violada, imagínate, ¿eh? Y no estoy diciendo que haya cosas que no tengan que ser castigadas, que no merezcan justicia, etcétera, ¿vale? Ojo, tendría que haber puesto esta nota de disclaimer al principio sobre que hay que perdonar, que no y tal, pero me pareció interesante este enfoque, sobre todo porque lo oí mencionar por una persona que le había pasado algo tan bestia y tan traumático, ¿no? Y que fue como ella empezó a no perdonar a quien se lo había hecho, pero sí a darle sentido evolutivo o hacer algo con esa mierda, ese abono con esa mierda que le tocó, y de ahí pues evolucionar, ¿no? Entonces, lo vuelvo a enlazar con lo que estaba diciendo. Una cosa es perdonar, que ya es un trabajo en sí, y luego toca, creo, seguramente, o en paralelo, sanar la herida del agravio o del acontecimiento que eso creó, ¿no? Que es otro trabajo aparte, ¿sí? Y con sanar las heridas emocionales o sanar las cosas que nos ocurrieron, ahí entramos ya, abrimos un melón que ahora mismo no voy a abrir. En cualquier caso, únicamente perdonar es un gran paso, pero no termina de ser todo lo completo que uno podría dar, ¿no? Ese paso, sino hace también el trabajo de romper con los hilos energéticos que te atan al pasado o a las personas o a los acontecimientos, ¿de acuerdo? Perdonar es necesario y luego viene el trabajo de curarte, de sanarte, ¿de acuerdo? Y para ello, por ejemplo, tienes episodios donde hablo sobre el trabajo del niño interior o de reprogramación de heridas emocionales, que también está ya publicado, etcétera, y son... A ver, con un podcast no vas a cambiarte la vida, obviamente, pero lo que hago son introducciones a temas que pueden ser interesantes para ti.
En fin, llegamos al final de este episodio donde me gustaría aprovechar para pedirte que si disfrutas y recibes inspiración, motivación y consuelo de estos espacios conmigo, dejaras una opinión positiva en la plataforma de podcast desde la que estés escuchando, puntuación, comentarios positivos y demás, porque esto me ayudaría a que los algoritmos mostraran mis episodios a más personas y así yo pudiese llegar a más personas con mi mensaje y ayudar a más gente. Y para mí sería, bueno, te lo agradecería muchísimo y sería muy significativo para mí, la verdad. En fin. Muchísimas gracias por dejarme entrar en tu mundo y nos vemos en el próximo episodio.